Cuando le amargan la vida a Virgo, despiertan en este signo una fuerza que muchos subestiman, pero que está forjada en la disciplina, el análisis profundo y la resiliencia inquebrantable de la tierra mutable. Virgo no se lanza al drama ni se revuelca en la tristeza. No llora frente a sus enemigos. Observa, procesa, calibra y se prepara. Quien intenta apagar su luz con veneno y palabras llenas de sombra, ignora que Virgo ha estado entrenando toda su vida para resistir ambientes contaminados, que se ha vuelto experto en mantener la dignidad cuando todo a su alrededor se tambalea. Porque Virgo no es solo precisión mental ni perfección emocional. Es también una criatura de supervivencia serena y elegante que se alimenta del equilibrio que encuentra en medio del caos. Los que se alimentan de la amargura ajena, de las grietas que intentan abrir en el alma de los demás, se sienten profundamente inquietos ante Virgo, porque no logran desestabilizarlo como quisieran. Virgo puede parecer afectado en la superficie, puede incluso guardar silencio mientras lo hieren, pero eso es solo una parte de su estrategia: el silencio para observar sin ser detectado, la calma para estudiar la forma en que se mueve el enemigo, la paciencia para que el adversario baje la guardia. Cuando Virgo decide defender su paz, no lo hace con gritos ni venganzas baratas. Lo hace con una contundencia silenciosa que desarma, con decisiones frías y contundentes que cortan la toxicidad de raíz. Porque cuando Virgo se va, no deja puertas abiertas. Y cuando se queda, es porque ya está ganando desde dentro. Las parejas tóxicas, los jefes manipuladores, los amigos envidiosos o los familiares que sabotean, todos tienen un punto en común: subestiman la capacidad de Virgo para reconstruirse después de cada ataque. Creen que porque es meticuloso y servicial, no sabrá ser firme. Creen que porque prioriza la armonía y el trabajo bien hecho, no sabrá defender sus límites. Pero se equivocan. Porque Virgo, regido por Mercurio, posee una mente estratégica y una lengua afilada que puede desmantelar cualquier argumento con datos, con coherencia, con hechos que destruyen las mentiras. Y cuando habla, lo hace sin titubeos, con la certeza de quien ha revisado cada detalle 10 veces antes de pronunciar una sola palabra. Cuando actúa, lo hace con precisión quirúrgica. No se rebaja, pero tampoco perdona el abuso. Hay una razón por la que tantas personas intentan sabotear a Virgo. La envidia no nace del odio, sino de la admiración no reconocida. Quieren su estabilidad, su capacidad de resolver lo que parece imposible, su elegancia en el esfuerzo silencioso, su dignidad incluso cuando están al borde del abismo. Pero lo que Virgo posee no se puede imitar, porque es el resultado de años de lucha interna, de noches de insomnio perfeccionando lo que otros ni siquiera intentan comenzar, de haber sobrevivido a críticas feroces y a decepciones que habrían destruido a otros signos. Esos que intentan amargarle la vida terminan intoxicándose con su propio veneno, mientras Virgo se aleja sin drama, construyendo una nueva versión de sí mismo más fuerte, más sabia y más impenetrable. Virgo no pelea por atención, no necesita aplausos ni validación constante. Su victoria es íntima y muchas veces invisible para quienes no entienden la profundidad de su alma. Pero cuando vence, lo hace con una claridad que transforma el espacio que habita. De pronto, ya no está atrapado en relaciones asfixiantes. De pronto, ya no tolera mediocridades. Ha aprendido a cerrar ciclos con la misma meticulosidad con la que solía intentar arreglar lo irreparable. Ya no insiste donde no hay reciprocidad. Ya no justifica la crueldad disfrazada de ironía. Ya no tolera el egoísmo escondido bajo promesas vacías. Porque el Virgo que ha sido herido y ha sanado se convierte en un maestro del desapego racional y del crecimiento silencioso. Y mientras quienes lo atacaron siguen atrapados en su pantano emocional, Virgo florece en su jardín secreto, cultivado con la paciencia de los sabios y la fuerza de los resilients. Porque nunca necesitó dañar para defenderse. Le bastó con volverse inaccesible. Ya no se explica, ya no suplica, ya no entrega sus manos al filo de la ingratitud. Se reconstruye, sí, pero esta vez desde un lugar donde nadie sin alma podrá tocarlo. Porque cuando le amargan la vida, Virgo aprende a amar su libertad con una devoción que ningún adversario podrá nunca arrebatarle. Esa es su verdadera victoria. Y esa victoria es eterna. Cuando a Virgo intentan amargarle la existencia, se activa una alquimia interior que pocos pueden comprender y muchos menos resistir. Porque lo que parece fragilidad, lo que algunos interpretan como obsesión por los detalles o una necesidad de orden excesiva, es en realidad la arquitectura de una mente templada en la verdad, una que no se deja seducir por el caos disfrazado de libertad ni por el descontrol disfrazado de pasión. Virgo no reacciona con violencia,
sino con una precisión tan calculada que convierte cualquier ataque en oportunidad de evolución. La adversidad no lo doblega, lo instruye. El desprecio no lo reduce, lo afina. Y la crueldad no lo derrota, lo moldea en una versión más afinada de sí mismo. Los verdugos emocionales que buscan hundir a Virgo en la amargura desconocen la profundidad de su sistema de defensa, que no se basa en el escudo visible del orgullo, sino en una red interna de inteligencia emocional, de disciplina energética, de barreras invisibles pero férreas. Virgo se protege con la claridad de saber quién es y qué no merece. Cuando el mundo externo se vuelve hostil, cuando las relaciones se intoxican y los vínculos se corrompen por la envidia, Virgo se recoge en su templo interior, donde nada ajeno puede profanar su esencia. Allí no llega el ruido ni las críticas vacías. Allí se reorganiza. Allí se recuerda que no vino a complacer, sino a servir un propósito superior. Desde una perspectiva astrológica, el hecho de que Virgo sea un signo de tierra mutable le otorga una rara combinación de adaptabilidad y firmeza. Puede reconstruir su entorno sin perder su centro. Puede transformarse sin traicionarse. Y en esos procesos, los enemigos que intentaron desestabilizarle quedan confundidos, porque Virgo no responde con explosiones que delaten sus emociones, sino con ausencias que golpean más fuerte que cualquier grito. Su manera de cortar es quirúrgica, sin escándalo, sin espectáculo. Un día simplemente ya no está. Y ese vacío pesa, porque nadie organiza el caos como Virgo. Nadie mejora lo mediocre como él. Nadie da tanto, con tanto silencio, hasta que deja de darlo. A medida que madura, Virgo entiende que no todos merecen acceso a su energía. Que su mente lúcida y su corazón meticuloso no pueden ser malgastados en quienes no valoran su esfuerzo ni su capacidad de elevarlo todo. Aprende que quienes se alimentan de la amargura ajena no buscan amor, buscan control. No buscan comprender, buscan dominar. Y Virgo, que tantas veces intentó razonar con lo irracional, finalmente despierta una verdad poderosa: que su bienestar no es negociable, que su paz no es moneda de cambio, que su alma no está disponible para quien no se ha limpiado de su propia toxicidad. Cuando se libera de las cadenas de una relación tóxica, de un ambiente laboral que le desgasta o de una dinámica familiar que lo sabotea, no lo hace con odio, sino con una majestad interna que lo eleva por encima del barro. Es el espíritu de Mercurio en su expresión más alta, la inteligencia que trasciende el conflicto, la palabra justa en el momento justo, la elección impecable. Virgo se convierte en alquimista de su destino, transformando cada herida en sabiduría, cada traición en maestría, cada decepción en una reafirmación del valor de su integridad. El alma de Virgo, en su despertar, se convierte en un faro silencioso. No busca brillar para deslumbrar, sino para orientar. No necesita que lo admiren, necesita que lo dejen construir en paz. Porque su misión no es adornar el mundo con fantasías, sino devolverle el equilibrio, restaurar lo que fue roto, sanar donde hubo desorden. Y cuando logra desprenderse de quienes lo intentaron hundir, empieza a florecer con una fuerza que ya no pide permiso, que ya no se disculpa, que ya no se explica. Camina más ligero, más sabio, más enfocado. Y el universo empieza a abrirle caminos que antes parecían sellados, porque su energía ya no está fragmentada en batallas que no le corresponden. A los ojos de los demás, Virgo puede parecer simplemente alguien que reorganizó su vida. Pero desde lo invisible, desde el tejido sutil de su alma, ha librado una guerra sagrada. Ha enfrentado la sombra de quienes lo querían arrastrar, ha resistido las proyecciones de quienes no se toleran a sí mismos, ha sobrevivido al desgaste de querer salvar lo insalvable. Y ha salido de todo eso más limpio, más exacto, más libre. El universo observa y honra a quien se elige a sí mismo después de haber sido roto. Y Virgo, que tantas veces sostuvo el mundo de otros sin que lo notaran, aprende finalmente a sostener el suyo sin culpas, sin excusas, sin diluirse. Porque ya no es el mismo. Porque ahora camina con una verdad inquebrantable, que nadie puede amargarle la vida a quien ha aprendido a florecer incluso en medio del invierno. Y Virgo, cuando despierta de la traición, se convierte en una primavera invencible. Cuando Virgo ha sido empujado hasta el borde de su resistencia, cuando el entorno le ha ofrecido la sombra más densa y las personas han pretendido devorar su paz con veneno disfrazado de cercanía, se activa en él un mecanismo ancestral, un poder que no nace del ego, sino del alma. Virgo, regido por Mercurio pero nacido bajo la constancia de la Tierra, posee la capacidad de transmutar las heridas más profundas en herramientas de precisión espiritual. Porque su dolor no es caótico ni su sufrimiento gratuito,
todo lo convierte en estructura, en aprendizaje, en forma. Nada en Virgo es inútil, ni siquiera la traición. Todo lo integra, todo lo reubica, todo lo transforma. Quienes lo intentan amargar no comprenden que en su silencio se oculta una revolución. Que cada lágrima callada no es debilidad, sino parte del proceso de purificación que lo hará invulnerable. La energía de Virgo no responde con la furia ciega de otros signos ni con la rabia explosiva de la confrontación. Virgo no necesita destruir para superar. Necesita comprender, necesita observar, necesita elegir. Y eso es precisamente lo que lo hace indomable. Su capacidad de sostener la calma en medio del ataque, de estudiar con frialdad incluso el desprecio, de detectar el patrón oculto detrás de cada intento de manipulación, lo convierte en una criatura que nadie puede someter por mucho tiempo. La mente de Virgo puede parecer silenciosa, pero es como el filo de una espada que ha sido forjada en una fragua de decepciones y desafíos. Mientras otros caen por impulsos, Virgo se alza por diseño. Cuando se libera de una vida emocional intoxicada, cuando logra desatarse de los hilos invisibles que lo ataban a vínculos que consumían su luz, no lo hace sin cicatrices. Pero esas cicatrices no lo ensucian, lo autentifican. Cada marca lleva en sí una lección, cada grieta es parte del mapa que lo ha traído hasta su nueva versión. Virgo no niega su dolor, pero tampoco lo venera. Lo trasciende. Y en ese proceso encuentra una autoridad interna que nadie le puede robar. Porque Virgo ha estado muchas veces en el lugar del que da más de lo que recibe, del que pone orden en el caos de los demás sin que nadie lo note, del que es usado por su capacidad de resolver lo irresoluble. Pero cuando despierta, cuando finalmente comprende que su valor no puede ser medido por quien no tiene alma para apreciarlo, se convierte en su propia prioridad. Y entonces todo cambia. Desde la perspectiva astrológica, Virgo es el guardián del zodiaco que conoce el poder del discernimiento. Su energía no es destructiva, es selectiva. Y esa selección, ese poder de elegir con quién sí y con quién no, es su espada sagrada. Aprende a usar la tarde, porque al principio confía en la bondad como si fuera un deber. Pero la vida, las traiciones, los abusos, le enseñan que la verdadera evolución no está en aguantar, sino en depurar. Que no es más sabio quien perdona todo, sino quien reconoce cuando es momento de cerrar la puerta para siempre. Esa lección le cuesta, porque Virgo tiende a dar segundas oportunidades. Pero cuando la aprende, su luz ya no vuelve a ser vulnerable. Quien quiso amargarle la vida y fracasó, termina enfrentándose al castigo más severo, la indiferencia de Virgo. Porque cuando Virgo deja de preocuparse, cuando deja de reparar lo que otro rompe, cuando deja de justificar lo injustificable, deja de sostener el sistema que alimentaba al agresor. Ya no está disponible. Ya no es campo fértil para la manipulación. Ya no es terreno abonado para la crítica injusta. Se vuelve territorio sagrado, solo accesible a quienes hayan demostrado un nivel de conciencia, respeto y limpieza energética que esté a la altura de su nueva versión. Virgo no busca venganza, busca trascendencia. Y esa trascendencia es un acto silencioso, profundo, irreversible. Se aleja sin cerrar la puerta de un portazo, pero esa puerta jamás vuelve a abrirse. Porque su decisión no es producto de un impulso, sino de un cálculo perfecto, de una evaluación exacta de lo que su alma ya no puede seguir cargando. Y es allí donde se convierte en un referente. Porque el Virgo que ha sido roto y asanado, no solo camina hacia su propósito con más fuerza, sino que se transforma en ejemplo para otros. Inspira sin proponérselo. Enseña sin querer enseñar. Su sola presencia transmite una lección, que la paz no se negocia, que la dignidad no se entrega, que el corazón no se regala a quien no sabe sostenerlo. En ese nuevo ciclo, Virgo se convierte en creador de su propio universo. Ya no espera ser comprendido por quienes no lo merecen. Ya no busca validación en miradas ajenas. Encuentra su valor en su coherencia, en la belleza de sus actos, en la limpieza de sus decisiones. Su camino se vuelve más solitario, pero infinitamente más puro. La calidad reemplaza a la cantidad. La profundidad sustituye a la apariencia. Y la claridad se impone como guía. En ese estado, Virgo ya no reacciona, crea. Ya no sufre por lo que perdió, agradece por lo que ahora puede construir sin lastre. Y su mirada, antes herida, ahora irradia una serenidad que desconcierta a quienes solo entienden el poder como ruido. Porque el verdadero poder de Virgo no está en lo que corrige afuera, sino en lo que ordena adentro.
Cuando ha limpiado su templo interior, nada externo puede perturbarlo. Su silencio ya no es sumisión, es poder contenido. Su distancia ya no es dolor, es protección activa. Y su nuevo camino ya no se recorre desde la necesidad, sino desde la libertad. Virgo ha renacido. Y quien alguna vez intentó destruirle, ahora observa de lejos cómo se eleva sin odio, sin rencor, sin mirar atrás. Porque cuando Virgo supera el veneno, florece con una pureza que ningún enemigo podrá jamás volver a tocar. Hay una dimensión sagrada y casi secreta en la forma en que Virgo afronta el sufrimiento provocado por quienes buscan amargarle la vida. No es simplemente una cuestión de resistencia ni de inteligencia emocional, es un proceso de purificación interior que trasciende lo humano. Porque cuando alguien se ensaña con Virgo, lo que en realidad está enfrentando no es a una persona débil que se quiebra ante la adversidad, sino a un alma que ha venido a este mundo a ordenar el desorden, a redimir lo corrompido, a elevar lo bajo. Y esa misión implica ser puesto a prueba una y otra vez, no porque el destino se ensañe, sino porque la luz verdadera siempre será probada por la oscuridad más densa. Cuando el entorno se convierte en un campo minado de intenciones turbias, cuando las personas a las que Virgo entregó su bondad actúan como si su pureza fuera un blanco fácil, lo que se activa no es un mecanismo de defensa común. Es la invocación de su memoria cósmica, del linaje espiritual que lo habita. Virgo pertenece a una estirpe de sanadores silenciosos, de guardianes de lo esencial, de alquimistas del alma. Su naturaleza no es ruidosa porque su sabiduría no necesita imponerse. Su fortaleza no se muestra en el grito, sino en la constancia con la que se levanta una y otra vez después de haber sido herido por aquellos que no supieron valorar su presencia. En el corazón de Virgo vive una lealtad incorruptible hacia su propio código ético, y esa fidelidad a sus principios es lo que lo convierte en invulnerable a largo plazo. Puede tambalear, puede sentir, puede incluso dudar, pero nunca se traiciona. Aunque por momentos se contamine del dolor ajeno, aunque por compasión haya intentado salvar a quienes no querían ser salvados, hay una línea sagrada que Virgo jamás cruza, la línea que lo une con su esencia. Por eso, aunque sus enemigos crean que lo están doblegando, en realidad lo están templando. Y cuando finalmente emerge de la oscuridad, no es con sed de venganza, sino con una claridad que lo impulsa hacia un nivel de vida que ya no pueden alcanzar aquellos que lo atacaron. La conexión entre Virgo y la perfección no es superficial ni estética, sino espiritual. No busca que todo sea perfecto por capricho, sino porque intuye que detrás del orden existe una vibración más alta. Y cuando alguien intenta sumergirlo en el desorden, en el conflicto gratuito, en el drama emocional que busca drenarlo, Virgo reacciona como lo hace la tierra cuando ha sido contaminada, se cierra, se endurece, se defiende desde su raíz. Porque la tierra no grita, pero se vuelve infértil para quien la maltrata. Y así, Virgo deja de nutrir, deja de ofrecer, deja de sostener. Y esa pérdida, que para algunos parece insignificante, se convierte en un vacío imposible de llenar. La grandeza de Virgo no reside en su necesidad de mostrar poder, sino en su capacidad para retirarlo con total desapego. Porque aprendió, muchas veces a base de decepciones, que su energía es medicina, pero que no puede ser administrada a quien se burla del remedio. Y cuando se retira, lo hace en dirección a sí mismo, a su vocación, a su propósito, a todo lo que había dejado en pausa por priorizar a otros. Entonces ocurre un fenómeno interno de renacimiento, Virgo se recuerda. Y en ese recuerdo encuentra una fuerza que ya no depende de nadie más. Renace con más elegancia, con más sabiduría, con más intuición. Y sobre todo, con un filtro impenetrable que separa el trigo de la paja, lo genuino de lo fingido, lo constructivo de lo destructivo. Los ataques que una vez lo hicieron cuestionar su valor se convierten ahora en señales de alarma que detecta a kilómetros. Ha desarrollado un radar impecable para la mala energía, para la mentira disfrazada de dulzura, para las intenciones opacas bajo palabras bonitas. Y lejos de amargarse, ahora sonríe con serenidad, porque ya no necesita explicar nada. Ha comprendido que su alma vino a limpiar, no a ensuciarse. A construir, no a rescatar escombros que no le pertenecen. A dar luz, pero solo donde haya terreno fértil. La evolución de Virgo no ocurre con grandes fuegos artificiales ni con cambios abruptos. Es un proceso interno, casi místico, como una piedra que se pule con el tiempo hasta brillar en silencio. Pero cuando finalmente alcanza esa madurez espiritual, su presencia se vuelve incuestionable. Ya no necesita ser aceptado por todos, porque ha aprendido que su vibración no es para cualquiera. Ya no sufre por quienes no lo entendieron,
porque comprende que su misión no es ser entendido, sino ser verdadero. Y en ese camino, atrae finalmente a quienes sí vibran en su frecuencia, personas limpias, almas comprometidas con su propio crecimiento, vínculos donde no hay competencia, sino colaboración. Porque el universo recompensa a quien ha tenido el coraje de elegir la pureza incluso en medio del fango. Porque Virgo ha demostrado que puede atravesar el dolor sin perder la esencia, que puede caminar entre ruinas y aún así sembrar vida. Porque su poder no está en la apariencia, sino en la autenticidad. Y quien ha llegado a ese nivel, ya no puede ser lastimado por quienes solo conocen la miseria de lo superficial. Virgo se convierte en símbolo de lo incorruptible. En testimonio viviente de que la elegancia no es vanidad, sino fortaleza contenida. De que el orden no es rigidez, sino una forma de honrar lo sagrado. De que la humildad no es debilidad, sino una señal de sabiduría. Y en ese silencio fértil que lo envuelve, Virgo sigue construyendo, sigue sanando, sigue iluminando. Ya no para otros. Ahora para sí mismo. Porque cuando ha sobrevivido a los intentos de amargura externa sin amargarse por dentro, ha alcanzado el triunfo más noble de todos, el de seguir siendo luz en un mundo que a veces se alimenta de sombras. Y esa luz, una vez liberada, ya no tiene fin. Cuando Virgo ha atravesado todas las tormentas que otros fabricaron con sus propias frustraciones, cuando ha sido el blanco de ataques disfrazados de bromas, de traiciones envueltas en cortesías, de manipulaciones que apelaban a su buena voluntad, emerge una versión de sí mismo que ya no puede ser arrastrada por la corriente de la oscuridad ajena. Virgo ha sido el signo que más ha sostenido en silencio el dolor de los demás, que más veces ha tratado de comprender lo incomprensible, que más paciencia ha mostrado con lo injustificable. Pero hay un punto donde incluso su infinito sentido del deber colapsa, y lo que surge no es el rencor, sino la iluminación. Porque cuando todo le ha sido arrebatado, incluso su fe en algunos vínculos humanos, se le revela un propósito más elevado, una misión interior que ya no depende de lo externo para florecer. La visión perfeccionista de Virgo no es solamente un impulso psicológico ni una necesidad de control. Es el reflejo de una conciencia elevada que recuerda, aunque sea inconscientemente, que existe un orden superior en el universo. Por eso le resulta insoportable la mentira, la mediocridad, la manipulación o el desorden en cualquiera de sus formas. No porque le molesten estéticamente, sino porque representan la ruptura de esa armonía cósmica que su alma vino a restaurar. Y cuando quienes lo rodean, en lugar de colaborar con ese orden, lo desafían con caos deliberado, con envidia solapada, con juicios proyectados desde sus propias limitaciones, Virgo no responde con rabia inmediata, pero sí con un proceso interno que es implacable. Todo lo que no suma, empieza a ser purgado. Todo lo que no vibra con su verdad empieza a ser ignorado. Todo lo que intoxica su paz, simplemente deja de tener lugar en su vida. Desde su condición de signo mutable, Virgo posee una capacidad profunda de regeneración sin necesidad de espectáculo. Puede cambiar de piel sin que nadie lo note, puede dejar atrás vínculos sin hacer alarde de ello, puede rediseñar toda su vida sin que los demás siquiera lo sospechen hasta que ya es evidente que ha tomado un nuevo rumbo. Y es en ese proceso donde demuestra que la verdadera fuerza no es la que se impone con ruido, sino la que transforma el entorno con presencia. Virgo no necesita demostrar que ha crecido, lo encarna. Ya no se justifica, ya no debate con quienes no están dispuestos a entender, ya no intenta salvar a quien elige repetirse en su propio abismo. Su nuevo lenguaje es el de la acción silenciosa, el del refinamiento que ya no está disponible para lo vulgar, el de la energía que se aleja antes de contaminarse. El tránsito por la amargura impuesta desde fuera lo empuja a cuestionar todo, incluso sus antiguos modelos de relación, sus viejos hábitos de entrega, sus antiguas formas de lealtad. Aprende a poner límites, no como muros fríos, sino como fronteras conscientes donde solo entra lo que eleva. Ya no le interesa gustar ni ser aprobado. Le interesa vibrar alto. Y en esa nueva altura, muchos simplemente ya no lo alcanzan. Es ahí cuando se vuelve incomprensible para quienes alguna vez lo subestimaron. Porque Virgo ha dejado de ser un puerto seguro para la negligencia emocional, y ha empezado a ser un templo donde solo entra lo que respeta su luz. En lo más profundo, hay un fuego alquímico que se activa cuando Virgo es herido injustamente. Ese fuego no lo lleva a la venganza, sino al perfeccionamiento. Lo vuelve más sabio, más selectivo, más intuitivo. Cada experiencia amarga se convierte en una joya pulida. Cada caída es analizada con precisión para extraerle el código del aprendizaje.
Cada intento de desestabilización se transforma en una oportunidad para edificar una versión más elevada de sí mismo. Y lo hace sin la necesidad de mostrar su proceso. Su metamorfosis ocurre como la de la semilla en la oscuridad de la tierra, en silencio, pero con una potencia invencible. La envidia de los demás no lo destruye, lo define. Le muestra en que está brillando sin haberlo notado. Porque quienes intentan apagarlo son los que no soportan que su mera existencia revele lo que ellos no son capaces de construir. Virgo no necesita destruir a nadie para ganar. Le basta conseguir caminando, conseguir creando desde su pureza, conseguir perfeccionando su camino con los recursos que aún le quedan, aunque sean mínimos. Porque su grandeza no depende de lo que tiene, sino de lo que hace con lo que tiene. Y eso es algo que ningún ataque puede despojarle. En su camino ascendente, empieza a atraer lo que verdaderamente merece, vínculos sanos, espacios donde su energía es valorada y no explotada, personas que admiran su profundidad sin intentar utilizarla. Y aunque pueda parecer más frío o distante, en realidad se ha vuelto más puro, más real, más presente. Porque ya no está dividido entre su deber y su deseo. Ahora ambos caminan juntos, guiados por una conciencia despierta que ya no cae en las trampas del pasado. El Virgo que ha superado el intento de amargura externa sin renunciar a su esencia se convierte en un guerrero de la luz serena. Su mirada ya no tiembla. Su palabra ya no duda. Su paso ya no se detiene. Se convierte en esa figura firme que puede caminar por un campo en ruinas sin dejarse atrapar por la desolación. Porque donde él pisa, brota el orden. Donde él actúa, florece la solución. Y donde él elige quedarse, la vida renace con estructura, con propósito, con belleza. La victoria de Virgo es la más noble de todas, porque es silenciosa, porque no busca humillar a nadie, porque no necesita ser vista para ser poderosa. Es una victoria interna, profunda, sólida. Una que no se borra con el tiempo, porque está escrita en su alma, en su destino, en la constancia con la que eligió ser íntegro en un mundo que muchas veces premia lo contrario. Virgo no solo sobrevive a quienes intentaron ensuciar su camino. Los trasciende. Y al hacerlo, se convierte en la evidencia viva de que la pureza, cuando es verdadera, es indestructible. El alma de Virgo, cuando ha sido forzada a caminar sobre brasas encendidas por la envidia ajena, cuando ha sido blanco de intentos reiterados de opacamiento, desarrolla una alquimia que no todos los signos comprenden ni pueden imitar. Hay una dimensión profundamente espiritual en el proceso por el cual Virgo, tras ser atacado, encuentra no solo una forma de sanarse, sino un modo de elevarse. Ese proceso no es inmediato, no es cómodo, no es fácil. Implica un desgarro silencioso, una ruptura interna entre lo que daba por hecho y lo que ahora comprende con crudeza. Implica la caída de velos, el desencanto con vínculos que parecían firmes y el reconocimiento de que muchas veces se dio sin reserva a quienes solo veían en él una fuente a explotar. Pero cuando Virgo toca ese fondo emocional, no se queda ahí. Su esencia, regida por Mercurio, le otorga una lucidez que no le permite instalarse en el dolor. Lo analiza, lo clasifica, lo entiende. Se detiene a examinar las raíces del conflicto, no para justificarlas, sino para no repetirlas. Allí donde otros se desbordan y se vuelven resentimiento puro, Virgo se reconstruye pieza por pieza con la precisión de quien ya no puede permitirse ser el mismo. No porque haya algo malo en él, sino porque ahora ha visto demasiado. Ha visto la mezquindad de los que lo necesitaban solo cuando les convenía. Ha visto la frialdad de los que, con palabras dulces, sembraban dudas en su autoestima. Ha visto los gestos de indiferencia de quienes se alimentaban de su energía y luego la desdeñaban. Y ha entendido que su presencia es un regalo, no una obligación. Hay una transformación energética que ocurre cuando Virgo deja de intentar explicarse ante los ciegos emocionales. Cuando ya no necesita defender su sensibilidad ni su deseo de que todo tenga sentido. Se vuelve más selectivo, pero también más justo consigo mismo. Y empieza a vivir no desde la carencia, sino desde la abundancia de quien sabe lo que puede aportar y ya no se presta al desgaste innecesario. Su rutina cambia porque su vibración ha cambiado. Ya no quiere simplemente cumplir. Ahora quiere habitar espacios que lo nutran, compartir con personas que lo eleven, trabajar en aquello que le brinde propósito y no solo reconocimiento. Porque Virgo no busca brillar como lo hacen otros signos, sino sentirse útil en una causa mayor, en algo que justifique cada detalle de su esfuerzo silencioso. Cuando ha sido expuesto al veneno constante de quienes intentaron amargarle la vida,
se vuelve intuitivo de un modo que trasciende lo racional. No solo capta intenciones, capta frecuencias. Aprende a detectar desajustes energéticos en conversaciones aparentemente amables. Percibe cuando lo halagan para manipularlo, cuando lo buscan para usarlo, cuando lo incluyen solo por conveniencia. Y esa percepción se convierte en un escudo tan invisible como infalible. Lo protege sin necesidad de conflicto. Simplemente, ya no se abre. Ya no responde. Ya no está disponible. No porque se haya cerrado al mundo, sino porque ahora ha definido quién merece acceder a su mundo. Virgo, tras la tormenta, adquiere una profundidad serena que lo convierte en una figura casi mística. Ya no se presta al ruido de los que compiten, ni al drama de los que se alimentan de la culpa. Ha dejado de lado la necesidad de corregir a todos, porque ha entendido que no es su responsabilidad cambiar a quien no quiere cambiar. Lo que sí ha conservado es su vocación de servicio, pero ahora filtrada por una conciencia más elevada. Ya no sirve por deber, sirve por amor. Ya no entrega por miedo a perder, entrega cuando siente reciprocidad. Ya no se sacrifica, elige. Porque el Virgo que ha evolucionado ya no es el que se pierde en los laberintos de los otros, es el que ha aprendido a caminar su propio sendero con pasos firmes y mirada limpia. Hay también en este proceso una maduración del corazón. Virgo, que tantas veces dio sin medida, que esperó sin reclamar, que creyó en palabras que nunca se cumplieron, ahora se vuelve guardián de su sensibilidad. No se vuelve cínico, pero sí más sabio. Ya no tolera amores a medias ni amistades que restan. Y cuando detecta toxicidad emocional, no se queda a salvar lo insalvable, se va, con dignidad. Porque su alma ya no está dispuesta a encogerse para caber en espacios que no le hacen bien. Ahora necesita expandirse. Ahora quiere paz. Y esa paz se ha vuelto innegociable. El Virgo que ha sido herido y ha decidido sanar es un maestro de la integridad. No necesita castigar a quien lo dañó, porque su justicia es cósmica, no personal. Sabe que todo se equilibra, que cada energía encuentra su retorno, que no hay acción sin consecuencia. Por eso se aleja sin rencor, y desde esa distancia construye algo infinitamente más valioso que una victoria personal, construye legado. En su forma de vivir, de amar, de elegir, de hablar, está plasmando un nuevo modelo, uno que inspira sin gritar, que enseña sin imponerse, que transforma sin necesidad de dominar. Ese Virgo ha comprendido finalmente que su luz no era el problema, sino la amenaza para quienes viven en la sombra. Que su orden no era obsesión, sino una frecuencia elevada. Que su entrega no era debilidad, sino coraje. Y con esa certeza, avanza por la vida con una serenidad que ya no se quiebra, con un equilibrio que no depende de nadie, con una visión que ya no permite sabotajes. Ha vuelto a sí mismo. Y en ese regreso ha encontrado no solo su fuerza, sino su destino. Porque nadie puede amargarle la existencia a quien ha aprendido a convertir el dolor en conciencia, la crítica en pulido, y la decepción en libertad. Virgo ha despertado. Y su despertar es una sinfonía silenciosa que el universo entero celebra. Hay un aspecto profundamente sagrado en la evolución de Virgo que pocas veces se menciona, su conexión con el perfeccionamiento interno como vía de trascendencia espiritual. Cuando quienes lo rodean intentan arrastrarlo hacia el lodo emocional, hacia las dinámicas de manipulación, de desgaste, de control disfrazado de afecto, Virgo no solo se protege con sus habituales herramientas de discernimiento, observación y análisis, sino que eleva su vibración a niveles donde esas sombras ya no pueden alcanzarlo. No porque escape de ellas, sino porque las ha estudiado, ha comprendido su naturaleza y ha elegido no ser partícipe de su repetición. Esa elección, aunque parezca simple, encierra una profundidad épica, porque implica romper patrones ancestrales de servicio ciego, de entrega sin medida, de sacrificio mal comprendido. Virgo encarna la energía del sanador silencioso, del alquimista que trabaja desde lo invisible para restaurar lo que otros no ven. En este signo habita la maestría de lo esencial, la capacidad de actuar sobre lo sutil sin necesidad de protagonismo, sin necesidad de reconocimiento. Pero cuando esa pureza es sistemáticamente atacada, cuando su constancia es utilizada por otros como una excusa para descargar sus frustraciones, se despierta en Virgo un instinto milenario que lo obliga a retirarse, no como una reacción, sino como una evolución. Ese retiro no es físico solamente, es vibracional. Se eleva, se desmarca. Se desvincula emocionalmente de la necesidad de ser comprendido, aceptado o valorado por quienes no están a su altura de conciencia.
Y en esa renuncia a lo superficial, accede a una dimensión más refinada de su propósito. Una vez que ha atravesado la decepción profunda de descubrir que muchos vínculos eran sostenidos por su esfuerzo unilateral, Virgo comienza a construir desde otra base. Ya no parte del deber, sino de la verdad. Ya no busca encajar en dinámicas donde la luz se negocia y el alma se posterga. Elige espacios, personas, proyectos, entornos donde su energía pueda fluir sin ser drenada. Ese nuevo criterio no nace del orgullo, sino de la sabiduría. Virgo ya ha dado demasiado en lugares equivocados. Ahora ha entendido que su don no está en complacer, sino en curar, y que no todos están listos para recibir esa cura sin intentar sabotearla. Hay en Virgo un llamado interior que lo empuja constantemente a servir a un orden superior. No se conforma con sobrevivir, necesita aportar, necesita transformar, necesita dejar huella. Y cuando ha sido víctima de injusticia, de abuso emocional, de ambientes donde su claridad fue atacada por quienes no soportaban verse reflejados en ella, no responde desde el trauma, sino desde una voluntad de ascenso. Esa capacidad de sublimar el dolor, de tomar lo más denso y convertirlo en dirección, lo vuelve un ser casi mítico dentro del zodiaco. Porque no solo supera el obstáculo, lo trasciende con elegancia. No solo sale del infierno, sino que lo mapea, lo estudia, lo comprende, para que nadie más tenga que pasar por ahí sin guía. En su camino de ascenso, Virgo no busca vengarse, ni demostrar que tenía razón, ni restregar su valor. Busca paz, expansión y coherencia. Esa coherencia, cuando ha sido conquistada, le otorga una presencia magnética que no se ve, pero se siente. Una autoridad silenciosa, que no impone, pero que nadie puede ignorar. Ha refinado tanto su sensibilidad que puede intuir lo que otros aún no han dicho, puede anticiparse a conflictos que apenas están gestándose, puede ver más allá de lo aparente sin necesidad de recurrir a la emoción. Esa lucidez, tan rara como poderosa, es una forma de liderazgo que trasciende el ego y se convierte en servicio verdadero. Desde la mirada astrológica más profunda, Virgo representa la fase del alma que está dispuesta a pulirse sin descanso para convertirse en instrumento del cosmos. Es la fuerza que toma la materia bruta del día a día y la convierte en ritual, en arte, en propósito. Pero para poder sostener esa vibración, necesita ambientes limpios, vínculos conscientes, propósitos claros. Y cuando ha sido forzado a moverse entre la neblina emocional de quienes se nutren del conflicto, su alma se desgasta, su energía se dispersa, su esencia se contamina. Por eso, una vez que ha comprendido esta dinámica, se vuelve implacable en su selección. No por dureza, sino por amor propio. No por frialdad, sino por reverencia a su propia misión. Cuando Virgo ha sido traicionado, ya no reconstruye el vínculo. Reconstruye su vida. Ya no intenta explicar su dolor a quienes no pueden o no quieren entenderlo. Se repliega, pero no para esconderse. Se repliega para renacer. Y ese renacimiento es meticuloso, profundo, real. No hay artificios. No hay máscaras. Solo verdad. Y esa verdad lo protege, lo impulsa y lo guía hacia un destino donde ya no hay espacio para los ladrones de energía, para los saboteadores disfrazados de aliados, para los vampiros emocionales que se alimentan de su entrega. Hay una calma en Virgo después de la tormenta que no puede ser imitada. Es la calma de quien ha conocido el dolor, lo ha diseccionado y ha decidido no volver a pactar con él. Es la calma de quien ya no discute, ya no reacciona, ya no se pierde en la necesidad de ser validado. Solo actúa, solo elige, solo crea. Y en esa creación constante, silenciosa, impecable, está su revancha. No necesita mirar atrás. No necesita recordar quién intentó hundirlo. Porque su presente habla de su superación, y su futuro promete la construcción de algo que no podrá ser tocado por la mediocridad. En esa nueva vida, Virgo ya no tolera la distorsión, ya no negocia con la mentira, ya no pierde tiempo en lo que no le suma. Vive desde su centro. Respira desde su propósito. Avanza sin ruido. Y en ese andar, se convierte en ejemplo para otros. No porque busque serlo, sino porque su coherencia inspira. Porque su claridad contagia. Porque su disciplina irradia confianza. Porque su forma de amar, cuando es correspondida, es tan profunda que transforma a quien la recibe. Porque su silencio, cuando decide retirarse, deja un eco que despierta conciencia en quienes alguna vez lo dieron por sentado. Virgo es tierra viva, es conocimiento encarnado,
es sanación activa. Y cuando ha salido del dolor sin contaminarse, se convierte en símbolo de lo invulnerable. Su poder no se grita, se encarna. Su verdad no se impone, se siente. Y su legado, aunque no lo proclame, queda marcado en cada lugar donde estuvo, en cada vida que tocó, en cada espacio donde sembró orden y propósito. Porque Virgo, cuando se elige a sí mismo, cuando honra su esencia por encima del ruido externo, se vuelve eterno.